es momento para empezar tu programa transformacional y cuándo o cómo estructurar tu programa o todos tus conocimientos en un programa transformacional. Bienvenida a este nuevo vivo. Mi nombre es Maida, yo soy mentora de nutricionistas y mi propósito es que dejes de vender sesiones sueltas, armes un programa transformacional de alto valor y lo aprendas a vender por las redes. Bien, en este nuevo vivo lo estoy haciendo sin wifi. Voy a probar porque los vivos anteriores, no sé por qué la calidad queda mal. Sí, tengo muy buena señal, no estoy logrando entenderlo. Bueno, voy a probar a hacerlo con los datos esta vez. Y bueno, cualquier cosa que ustedes vean de que se traba o está saliendo mal, me avisan por favor, porque yo sigo de largo como si nada pasara. Bien, antes de empezar les voy a contar de que hice una encuesta en el grupo que preguntándole cuál era el mayor obstáculo que estaban teniendo para crear un programa de alto valor, y algunas me dijeron que era porque le faltaba experiencia, otras me dijeron de que tenían miedo de que no lo vendieran, pero la gran mayoría me respondió que no sabía cómo estructurarlos, así que vamos por ello. Lo que yo veo últimamente es que hay profesionales, nutricionistas excelentes, pero que con mucho conocimiento y experiencia, pero están vendiendo como principiantes y solamente porque aún no han encontrado una metodología para organizar todo ese conocimiento, toda esa experiencia y dejar de vender sesiones sueltas y empaquetar todo en un programa de alto valor y aprender a venderlo por las redes. El problema no es que no tengas conocimiento de cómo estructurarlo. El problema es que nadie te ha enseñado a organizar todos esos conocimientos en un paso a paso para que el paciente lleve del punto A al punto ese de placer, o el punto de dolor a ese punto de placer que el paciente desea estar. Primero te voy a contar cuál es el peor momento, porque necesito decirte cuál es el peor momento para crear un programa, y es cuando tú tienes la agenda muy llena, porque cuando tienes la agenda llena estás cansada, estás agotada y no tienes tiempo de sentarte a organizar un programa y a crear contenido para venderlo. Así que sí, tienes la agenda llena y lo deseas, obviamente que se hace el tiempo, pero si tú crees que necesitas experiencia, que necesitas esperar más, yo te digo que no esperes más, porque en cuanto se te llene la agenda va a ser el doble de difícil de hacerlo a cuando tienes tiempo para crearlo, estructurarlo, validarlo, hacer contenido para poder ofrecerlo a través de las redes. Hay otra cosa, no necesitas más conocimiento ni más experiencia, porque nos han enseñado a vender sesiones sueltas, pero si tú ya tienes algo de experiencia, que tú digas, siempre me viene este tipo de pacientes, siempre me viene esta problemática y yo siempre lo ayudo de esta manera, es como que sientes que siempre estás repitiendo lo mismo. Si tú lo juntaras dentro de una habitación, le podrías dar exactamente el mismo paso a paso. Bueno, esa es tu metodología. Eso cuando tú dices, siempre que me viene este problema, yo siempre lo soluciono de esta manera y yo sé que de esta manera funciona. Bueno, solamente necesitas esa experiencia de decir, bueno, yo tengo este paso a paso que yo sé que en este problema siempre funciona. Bueno, esa es tu metodología. No se necesita mucho más, ni posgrado, ni más cursos de nutrición, ni nada de eso. Solamente necesitas como conocer los patrones en los cuales tú sos buena ayudando.
¿Pero por qué te cuesta estructurarlo? Bueno, vamos, porque yo creo que es ahí el problema que estás teniendo. El problema más grande es que tú crees que necesitas pensar los módulos, los PDF, los, no sé, el contenido que le vas a dar, y eso ya lo hemos hablado, eso es información, y hoy en día se necesita transformación, porque la información está a la mano de todo el mundo. Entonces hoy lo que se está necesitando más es transformación que información. Entonces olvídate de los PDF, olvídate de los módulos, olvídate y piensa qué caminito va a recorrer el paciente para llegar desde ese punto de dolor a ese punto de deseo, de placer que desea. Piensa qué puntos, qué caminito va a recorrer. Después que tengas el caminito, ahí sí puedes decir, bueno, módulo 1 es el primer paso que tiene que dar, módulo 2 es el segundo paso que tiene que dar, módulo 3, y ahí sí, bueno, ahí piensa, es como al revés. No es primero pienso los módulos, sino primero pienso el caminito que tiene que recorrer y ahí voy paso a paso. Entonces ahí digo, bueno, el módulo 1 tiene que recorrer, para mí el primer paso que tiene que dar es este. Bueno, este paso, ¿qué tema principal iría en ese módulo? ¿Qué subtema tendría que ir? Y después le dirías qué PDF le acompañaría. ¿Lo harías uno a uno? ¿Lo harías grupal? ¿Lo harías en vivo? ¿Lo harías con clases grabadas? Pero es al revés. Primero piensas la transformación y después piensas los módulos con los PDF, con todo eso. Eso es detalle. La pregunta que tú te tienes que hacer es ¿qué transformación deseo que viva el paciente? No qué módulos tenga, sino qué transformación yo deseo que viva el paciente, y ahí te van a salir las etapas, y de cada etapa o de cada tema te van a salir los subtemas, y esos son los módulos de tu programa. Esa es tu metodología para llevar al paciente de ese punto de dolor a ese punto de placer. Entonces, hay dos preguntas principales que te tienes que hacer para crear tu metodología. La primera pregunta es, ¿cuál es ese punto inicial y cuál es ese punto final? Ay, no sé si vieron el rayo, me parece que hasta me iluminó. Acá está un temporal, re lloviendo. Me parece que hasta me iluminó el rayo. Bien, primera pregunta. ¿Cuál es el punto inicial y cuál es el punto final? ¿Y cuáles son los pasitos que va a recorrer? Esa es la primera pregunta que te tienes que hacer. Y la segunda pregunta, ¿cuál es esa etapa que pasa siempre el paciente cuando te consulta? Por ejemplo, tú siempre, la mayoría de los pacientes que te vienen, le voy a poner un ejemplo real. Siempre la mayoría que vienen los pacientes son para bajar de peso. Entonces tú dices, bueno, yo necesito que lo que primero aprenda es a planificar el menú. Después necesito que aprenda a comprar en el supermercado. Después necesito que aprenda qué ejercicio tiene que hacer o con qué ejercicio acompañar. Y después necesito que aprenda a cómo independizarse de mí, o batch cooking, o etcétera. Ahí sería un bonus, por ejemplo, que le puedes dar. Ese es un ejemplo, ¿no? Ese es el recorrido, ese es el paso a paso tuyo. Bien. A ver, tengo a puntito acá porque siempre me voy por las ramas y me da miedo olvidarme de algo. Entonces, el mejor momento que tú tienes para crear un programa no es cuando tienes más experiencia ni tienes más conocimiento, sino que es cuando tú ya detectaste patrones en tus pacientes. Ya detectaste que siempre con el mismo recorrido paso del punto A al punto B. Siempre. Y esa es tu metodología.
Tienes metodología. O sea, casi todas tenemos una metodología. Casi todas las nutricionistas. Lo que necesitamos es organizarla. Pero que tenemos metodología, si has atendido algunos pacientes, ya metodología la tienes. Pero yo te voy a decir de que si tú ya estás pensando en crear un programa, que lo crees, que te apures a crearlo, porque cuanto más rápido lo hagas, más aprendes. Cuanto más te demores, más tiempo vas a perder, más vas a vivir o sobrevivir de tus consultas que ya sabes que son inestables, que los pacientes vienen y van, que los pacientes no se comprometen. Cuanto más tiempo pase, más vas a estar sobreviviendo a tus consultas. Cuanto más tiempo pases también, vas a estar más estancada, porque el programa es crecimiento. Un programa te hace crecer porque tú primero lo validas. Después que lo validas, lo mejoras. Y después que lo mejoras, empiezas a mejorarle el precio también. Empiezas a mejorar los testimonios, empiezas a darle una mayor experiencia, empiezas a mejorar tus testimonios y obviamente que empieza a aumentar el valor de tu programa. Y ahí es cuando empiezas a trabajar menos cobrando lo mismo o incluso cobrando más. Pero después se te llenó el programa de 1 a 1, ojalá, empiezas a hacer programas grupales, pero siempre siguiendo la misma estructura, siempre siguiendo el mismo paso a paso. No estás inventando de cero cada vez, no estás transformando, personalizando, por favor, cada consulta, sino que la misma consulta, el mismo programa, tú lo vas a ir mejorando. Una de las preguntas que me hicieron fue que tenía el miedo de no venderlo. ¿Y cómo sabes que no se va a vender, chiquilina? ¿Cómo sabes si no lo has vendido? La única forma de sacarte ese miedo es dándole evidencia a tu cerebro de que se vende. ¿Y cómo hacerlo? Vendiéndolo. Ahora, no vas a salir a las redes diciendo, tengo este programa, lo vendo. No. Tú necesitas, primero, crearle conciencia a ese paciente que tiene el problema que tú resuelves de que tiene un problema, porque el paciente vive por ahí y no sabe ni que tiene un problema. Después, necesitas, esto se llama niveles de conciencia. Primero, le generas o le haces entender, le generas, no, queda medio feo porque a mí no me gusta este marketing frío, sino que ustedes lo hagan por el propósito, porque yo sé que a ustedes les encanta la profesión y les encanta ser nutricionista y ayudar, así que cuanto más ustedes lo vean como propósito, más fácil les va a ser brindar este servicio. Porque es como yo tengo un paso a paso que te va a ayudar y no te vendo esto a lo frío, que ahí es cuando se siente un poco incómodo la venta. Me perdí. Me perdí en lo que iba. Les estaba diciendo de que, bueno, me perdí. Las que están aquí, si me quieren decir en qué estaba, por qué iba esto. Pero esto me pareció... los niveles de conciencia. Les decía de que ustedes le tienen que mostrar que tienen un problema, porque la persona vive frustrada, dolorida y no sabe que tiene un problema. Después, ustedes le tienen que mostrar que hay una solución para ese problema. Sí la hay. Porque hay pacientes de que no saben que tienen un problema, hay pacientes que ya saben que tienen el problema y andan buscando una solución, pero no saben que hay una solución. Y después tienen que demostrarle que tú sos la mejor opción. ¿Por qué te elegirían a ti y no a otra colega? Tú sos la mejor solución y esa también se lo tienes que demostrar. Y ahí, cuando tú pasas por las 3 etapas, es cuando tu contenido vende tu programa. ¿Sí? Sin ser todo esto que te hablé de mentalidad, que siempre lo veas desde el propósito de ayudar y no desde la venta fría.
como si te quisieran vender una moto. Siempre míralo desde el lado genuino, porque tú vendes una transformación para poder ayudar al paciente, y velo desde esa manera. Cuanto más genuina seas con respecto a tu propósito, más conexión generas y más fácil se te hace a ti para vender. Cuanto más tú creas en tu solución, cuanto más tú creas en tu programa, más fácil se te hace vender. Esta es la parte de mentalidad que también hay que trabajarla. Bien, todo esto lo trabajamos en mi programa NPR, Nutricionista Premium Rentable. Lo que hacemos es, primero, definir tu metodología. Me vas a contar cuál es tu paso a paso, cuál es o cómo atiendes tú a tus pacientes. Con eso generamos tu metodología, los módulos de tu programa, y ahí sí, los PDFs y todos los bonos y todo lo que tú le quieras agregar. Pero primero, vemos en qué problema sos especialista. ¿Cuál es tu diferencial del resto de tus colegas? ¿Cómo es tu paso a paso para poder lograr llevar al paciente desde ese punto de dolor al punto de placer? Y después sí armamos tu programa. Ese es uno de los módulos de mi programa, porque primero vemos el nicho, después vemos cómo hacer tu propia metodología, y después aprendes a vender ese programa a través de las redes. Pero, como les digo, siempre desde el propósito, y no desde un propósito genuino por ayudar, y no desde ese marketing frío de vender sin sentirlo. Bien, si tienen alguna duda, me la pueden dejar por acá. Si se les ocurre después, me la pueden dejar. Hice una cajita de preguntas en historia, me la pueden dejar ahí, que la respondo. Me la pueden dejar por el grupo. Me encantaría que me contaran con qué se quedan de este vivo. ¿Qué es lo que más les resonó y qué aprendieron de este vivo? Me encantaría que me contaran. Igual se los voy a dejar como preguntita para el grupo, porque me encantaría saber qué es lo que más les resonó y qué aprendieron de este vivo, que fue de súper valor. Nos vemos el próximo jueves, como siempre, 15:30. Nos vemos.